A las 8 de la mañana, 6 minutos, saludamos a esta hora al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Muchas gracias por estar con nosotros y madrugar el sábado santo, además. Gracias, ministro. Muy buenos días, María Camila. Me complace saludarte a ti, a quienes te acompañan en estudio y a toda la gente que nos escucha. Bueno, tenemos varias cosas para hablar con usted, ministro, sobre todo después del hundimiento de la reforma laboral. El país mastica una consulta popular promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo primero que tengo que preguntarle es cómo están los ánimos, cómo está el ambiente para esa consulta popular. Pues yo siento que hay un ambiente muy positivo, lo sentimos también en el conjunto del gobierno nacional. Progresivamente se han venido constituyendo a lo largo y ancho del país comités en defensa o promoviendo la consulta popular. Hay además la convicción de que en amplios sectores del país, en los sectores sociales, en las organizaciones sindicales, populares, en una parte de los analistas del país, de que hay una suerte de bloqueo institucional reiterado en el Congreso de la República que ha evitado que no solo esta reforma, sino otras hagan tránsito como debería ser en un escenario de discusión democrática como es el Congreso de la República. Estas reformas, que son además un mandato popular que votaron los colombianos con la elección del presidente Gustavo Petro. Solo de esas reformas se han salvado algunas, por ejemplo la reforma laboral, que aún incluso enfrenta más de 40 demandas en la Corte Constitucional, también por esta estrategia de bloqueo institucional de sectores políticos del país que no quieren que nada cambie, que hayan reformas y que se escuchen el clamor de millones y millones de colombianos. Así que por esa situación de bloqueo, pues se ha hecho justificable que se convoque a un mecanismo de participación ciudadana y popular como es el de la consulta, que está previsto además en la Constitución Nacional, en nuestros artículos 103 y 104, precisamente para situaciones de bloqueo como la que sufrieron la reforma laboral, como la que han sufrido también la reforma laboral en su primera versión y la reforma a la salud, que en esta segunda versión ya aprobada en Cámara de Representantes también puede enfrentarse a una situación similar. Así que la Constitución previó este mecanismo y el gobierno y el presidente han considerado útil y pertinente hacer uso de él. Usted ha hablado, ministro, de algunos sectores que pues no estuvieron de acuerdo con esta reforma, pero dentro de sectores del petrismo hubo personas y congresistas que no estuvieron de acuerdo con esta reforma, y yo quisiera preguntarle a qué le atribuye, digamos, esa polémica y ese descontento a esa iniciativa. ¿A la reforma laboral? Sí. Pues no ¿Por qué se unió? No escuché ninguna oposición desde los lados del pacto histórico de la coalición de gobierno. Por el contrario, lo que escuché fue un respaldo unánime, digamos, y un interés porque esta reforma se abriera paso. Incluso le cuento, María Camila, este proyecto de reformas, que tiene 82 artículos, sufrió modificaciones en 65 de ellos en su trámite por la Cámara de Representantes. Las centrales sindicales y una parte, por no decir todo el pacto histórico y la coalición de gobierno, aceptaron y se resignaron a que se eliminara todo un capítulo, el de derechos colectivos, que son además compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, muchos de ellos ratificados en convenios internacionales. Se resignaron a que ese capítulo se eliminara a fin de lograr un acuerdo con sectores del empresariado. Este proyecto, que llegó a la Comisión Séptima, traía acuerdos muy importantes, por ejemplo, sobre el mundo laboral de los trabajadores de las plataformas de reparto. Traía medidas
especiales de protección para las mujeres en el mundo del trabajo. Y traía modificaciones comparadas con el proyecto original del gobierno, modificaciones importantes. Pero eso no lo supo leer, no lo quiso leer, no lo quiso escuchar. Un grupo de 8 senadores encabezados por el senador Miguel Ángel Pinto, que se han convertido en los sepultureros de los proyectos de reformas sociales que ha promovido el gobierno y que han podido ser materia de consensos en su trámite por la Cámara de Representantes. Déjeme decirlo de esta manera. La Cámara de Representantes le ha dado lecciones de debate democrático y de espíritu de concertación al Senado de la República, a una mayoría del Senado de la República y en particular a un grupito de congresistas en la Comisión Séptima del Senado. Sí. Pero mire, ministro, esta consulta ustedes ya la tienen prácticamente lista. Usted había dicho hace unos días que la van a radicar el lunes o probablemente a lo largo de la semana. Y le han dado participación a los colombianos. Van a ser más o menos, según usted nos ha revelado, 12 preguntas. Pero ¿y qué pasa si el Senado no la aprueba? ¿Cuál es el plan del gobierno? Porque usted dice que ve buen ambiente, pero mire que la reforma laboral ni siquiera fue debatida. Y pues los congresistas son los mismos y en el Senado la cosa no está tan fácil. ¿Qué pasa si no se aprueba esto por parte de los congresistas? Pues déjeme decirle que la cosa no es lo mismo en la comisión que en la plenaria. Por eso es que la Comisión Séptima, este grupito de 8 senadores, han evitado que los proyectos lleguen a la plenaria, porque ellos saben que en la plenaria la situación es a otro precio, porque hay más reflectores de la opinión pública, porque hay más movilidad de los congresistas, de los senadores y de sus bancadas, hay quizás una mayor racionalidad en el debate público. Así que, digamos, yo creo que, y las cuentas que nosotros hacemos nos indicarían que en la plenaria del Senado habría un ambiente favorable a la aprobación de la consulta. Pero además, déjeme decirle lo siguiente, este Congreso de la República de Colombia no le negó al expresidente Uribe la convocatoria a un referéndum, recordará usted, y no le negaron al expresidente Santos en su momento la convocatoria a un plebiscito. No le negaron al partido Alianza Verde, en cabeza en ese entonces de Claudia López y de Angélica Lozano, la convocatoria de la consulta popular anticorrupción. No veo razón por qué entonces ahora le vayan a negar al presidente de la República y al gobierno la convocatoria de los ciudadanos a las urnas. Pero además, a puertas de una campaña de una campaña electoral de Congreso y Presidencia, le quedaría muy mal a los senadores de la República que reciben un mandato limitado y temporal de la gente y de los ciudadanos, que le nieguen a los ciudadanos que en donde se origina su mandato, que se puedan expresar cuando la Constitución así lo prevé. Yo creo que, digamos, sería un mensaje, pues, ahí sí, digamos, de reafirmación de este bloqueo institucional del que hemos estado hablando y que hemos estado denunciando por parte de sectores del Congreso de la República. Yo creo que no hay que tener temor, los congresistas no deberían temer que la gente se pronuncie. Es que una democracia de verdad es aquella en la que el pueblo habla y el pueblo manda, en la que hay poderes, poderes públicos establecidos, pero también hay una activa participación de la ciudadanía. Y usted, ya que menciona, ministro, al Partido Liberal, pues ellos presentaron una mini reforma laboral con 2 artículos muy puntuales de recargos dominicales y de comienzo de la jornada laboral a partir de las 7 de la noche. ¿Ustedes como gobierno nacional van a apoyar esa mini reforma laboral que plantea ese partido? Pues estamos examinando cuál va a ser la actitud del gobierno en relación con ese proyecto. Pero fíjese usted que esos 2 asuntos que propuso el senador Carlos Alejandro Chacón, senador liberal, que entiendo que no es gavirista, ¿no? Solo que Gaviria se montó en el bus de Chacón para hacer oportunismo político en contra del gobierno o queriendo hacerle daño al gobierno y a la propuesta de la consulta. Esos 2 asuntos hacían parte del acuerdo de la reforma laboral que hundió un liberal gavirista como el señor Miguel Ángel Pinto. Entonces, digamos, lo que uno podría pedirle al Partido Liberal es un mínimo de coherencia. ¿Cómo así que un liberal hunde
sepulta la reforma en la Comisión Séptima y luego aparece otro liberal, ¿no?, a proponer cosas que estaban en la reforma que el otro hundió. Porque es que el senador Pinto, como los otros 8 senadores, como se lo dije yo personalmente, bien hubieran podido proponer o radicar una ponencia alternativa con modificaciones, salvando estos asuntos en su momento, y nos hubiéramos evitado esta discusión política en la que está comprometido el país hoy, porque hubiéramos podido discutir el articulado que no se pudo discutir por una estrategia de hundimiento y de bloqueo como el que desarrollaron en la Comisión Séptima, bloqueo que ganaron por un voto, porque fueron 8 contra 6, ¿no? Sí. Desafortunadamente 2 senadoras al final se voltearon, ¿no? Se volteó el titán y dicen por ahí, se voltearon 2 senadoras que habían dicho que iban a presentar una ponencia de archivo, como lo hizo la senadora Norma Hurtado del partido de la U, y eso nos hubiera abierto la discusión que hoy vamos a dar con un proyecto chiquito, ¿no?, negando y mutilando asuntos que también son importantes, que vienen en el proyecto de reforma que nosotros habíamos tramitado en la Cámara de Representantes. Claro, y sin duda, pues, es que esta mini reforma solamente tiene 2 artículos muy puntuales y no una amplia gama como la que presentó el gobierno en la reforma pasada. Por eso quiero preguntarle y que le hable a los colombianos, ministro, ¿cuáles van a ser esos puntos álgidos de esta consulta, las preguntas que van a tener, porque ya se ha hablado incluso que ustedes plantean aquí cosas distintas a temas laborales, por ejemplo, que si están de acuerdo los colombianos que se otorguen créditos a tasas bajas para facilitar su acceso y otro tipo de discusiones más allá de los temas laborales. Por eso, háblele a los colombianos que en este momento nos escuchan, ¿cuáles van a ser esas preguntas que van a tener en la consulta popular? No, las preguntas las estamos formulando. Hemos venido avanzando en unos borradores de cuestionarios, pero recuerde usted que hay una consulta virtual, una página que hemos habilitado para que la gente envíe sus propuestas de preguntas. En estos días, esta semana, las centrales sindicales enviaron también propuestas de preguntas. Estamos conversando con expertos, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio del Trabajo, nuestros propios asesores, y estamos recogiendo todas las inquietudes. Ahora bien, si es una consulta que se refiere a la reforma laboral principalmente, pues dará cuenta en sus preguntas de el alma y de la columna vertebral de la reforma laboral. Y en la reforma laboral no solo está el reconocimiento del pago de recargos por horas extras, por trabajo nocturno o por dominicales y festivos. Hay asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la estabilidad laboral. Hay asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la formalización laboral. Hay asuntos que tienen que ver con el reforzamiento de la protección de la mujer en el mundo del trabajo. Hay asuntos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores que se ocupan de actividades derivadas del cambio tecnológico, como por ejemplo las plataformas de reparto. Hay asuntos que tienen que ver con derechos que también tenían los jóvenes, por ejemplo, que hoy son aprendices del SENA, con el tipo de contrato que deben tener, que se denominan contratos de aprendizaje. Es decir, hay muchos asuntos que están en la reforma. Ahora, también, por ejemplo, cuando se ha venido hablando de estímulos a la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo a la micro y pequeña empresa, estamos hablando de estímulos que permitan que estas empresas puedan asumir adecuadamente los impactos que puedan tener en los costos laborales, atender los derechos de los trabajadores, porque aquí se trata de proteger el aparato productivo sin que esa protección signifiquen nuevos esclavismos en el siglo XXI en el mundo del trabajo. Sí. Ministro, ahora que estamos hoy precisamente hablando del tema de la traición, hoy es nuestro tema del día, usted sabe, la Semana Mayor,
Venimos de conversar de estos temas y hoy el tema del día es ¿cuál cree que ha sido como la mayor traición a nuestro país? Y pues recientemente se ha hablado de algunos problemitas que pasan dentro del gobierno nacional, personas que le han dado de la espalda al presidente, personas que le han causado problemas al mismo gobierno por asuntos personales, etcétera. ¿Cree que personas cercanas al presidente lo han traicionado? Pues mira, yo, digamos, llegué al gobierno con la idea más bien de contribuir y de no comprometerme en las discusiones internas que han habido en lo corrido de este gobierno. Yo creo que la opinión pública pues tiene suficientes elementos de juicio y suficiente información de cómo ha sido la conducta de cada uno. Yo lo que sí puedo decirte es que en mi caso, llegué con la decisión y con el compromiso de ser leal al gobierno, por supuesto al presidente y al programa de gobierno que votaron los colombianos y colombianas. Porque aquí en este caso, lealtad al presidente y al gobierno significa lealtad a las mayorías que eligieron al presidente Gustavo Petro. Y aprovecho además para enviarle un abrazo de feliz cumpleaños al presidente de la República, que hoy está de cumpleaños, el jefe de Estado. No tenía ni idea. Sí, señor, sí, señora, le cuento, hoy está de cumpleaños el presidente de la República. Buen tema hoy para la W. No, el tema de la traición está mejor, ministro. Vea, pero yo sé que usted se quiere mantener, digamos, al margen de esto. Pero puede ser un buen regalo al presidente de la República, no traicionarlo, ¿no? Bueno, sí, regalo. Claro, exactamente. Yo sé que se quiere mantener al margen de estos temas, pero ministro, ¿cree que la gente que está teniendo problemas, la gente más cercana, hablamos del ministro del Interior, Armando Benedetti, hablamos de la señora que están teniendo roces, problemas desde hace un tiempo importante? ¿Esto no le hace ruido al gobierno nacional? ¿Deben apartarse tal vez de sus funciones o qué hacer, digamos, con esto, que un audio, que el otro que le responde, que no le respondió, que la lía, en fin, ¿cree que eso le hace ruido al presidente? Pues por supuesto que eso le hace daño al gobierno y al presidente de la República. Yo creo que lo que procede en estos casos es una declaratoria de tregua bilateral por parte de tregua multilateral por parte de quienes estamos en el gobierno, porque uno puede tener diferencias y contradicciones, ¿no? Pero por encima de esas diferencias y contradicciones, ¿no? O de esas circunstancias personales, porque claro, hacer parte del gobierno no significa entonces que todos nos amemos y nos querramos, etcétera. Pero por encima de cualquier tipo de consideración personal, ¿no?, está un compromiso con el país y con el gobierno y con los ciudadanos, que son finalmente quienes son depositarios del mandato que nosotros estamos ostentando temporalmente. Así que yo creo que hay que pedir, ¿no?, en esta semana de reflexión de Semana Santa, honrar ese compromiso con el país y colocar por encima de cualquier consideración personal o interés personal una vocación de servicio leal con el país y con el gobierno. Pues ministro, muchas gracias por estos minutos, por conversar sobre esta reforma laboral, sobre esta consulta popular. En buen ambiente, vamos a ver qué va a pasar allí con esa consulta, vamos a ver qué va a pasar con esas preguntas. Le agradezco infinitamente estos minutos que tuvo con nosotros en W Fin de Semana. A ustedes muchas gracias, María Camila, por estar acá, y un saludo de Semana Santa, de esta terminación de Semana Santa a todos los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Y en otras noticias, la canciller Laura Sarabia anunció que empezó el